En este enérgico discurso durante el informe de la Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad, la senadora María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático confronta la narrativa de la izquierda y su presunta distorsión de la verdad. Con una profunda preocupación por las verdaderas víctimas del conflicto armado en Colombia y un firme apoyo a las fuerzas militares de la nación, Cabal ofrece una crítica ferviente a la manipulación ideológica y la revisión histórica. A través de sus palabras, desafía las narrativas predominantes sobre el pasado y el presente de Colombia, instando a la recuperación de la historia factual y a la defensa inquebrantable de las libertades individuales. Acompáñenos mientras exploramos la apasionada defensa de la verdad, la justicia y el valor de aquellos que han sacrificado por la paz y la prosperidad de la nación. Escuchemos a continuación las palabras de la senadora María Fernanda Cabal. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este maravilloso día, porque a pesar del dolor y de las lágrimas, lo que estamos haciendo es el ejercicio de reivindicar la verdad. Porque la izquierda no es la dueña de la verdad, quiere serlo. Porque siempre escucharán ustedes un argumento que he repetido muchas veces cuando descubrí que hay una disputa entre historia y memoria. La historia son los hechos que realmente sucedieron y que pueden ser probados por distintas fuentes. La memoria es maleable, es deleznable, a veces se juega con ella con intenciones ideológicas. Nadie nos puede robar lo que nosotros hemos vivido y nadie tiene derecho a maquillar con vanidad, con cinismo y con orgullo las acciones de barbarie. Esa no es la sociedad que yo quiero. Colombia ha vivido en violencia desde su origen como nación. Somos una nación muy joven. Yo llegué hace días de un evento republicano en Hungría. Conocí a su presidente Víctor Orbán, primer ministro, reelecto 4 veces con amplias mayorías, 80% del Parlamento. Hungría duró más de 40 años bajo el yugo de la cortina de hierro. Hoy detestan el comunismo en cualquiera de sus formas. Está por constitución prohibido el fascismo, el nazismo y el comunismo, que son hermanos siameses, idénticos, salvo unas leves diferencias. Por ejemplo, los nazis se inventan la doctrina de diferencia racial para poder dominar, porque el ser humano siempre se inventa excusas para ver cómo controla a los demás. Al final de cuentas son 3 doctrinas colectivistas donde prima la decisión del Estado sobre el individuo. Porque estas doctrinas además son diabólicas. Cuando usted no permite que el individuo crezca, el individuo, una unidad, usted, su ADN es único e irrepetible, nadie es igual a nadie, usted no es igual a su hermana ni a su hermano, ni sus hijos son iguales. Cada uno tenemos unas características diferentes, unas más, otras menos, unos con más ventajas que otros. Pero lo interesante es que ese espíritu, esa chispa divina que nos une a Dios, es lo que nos da la capacidad de sobrevivir en un mundo complejo, el que nos da la genialidad, las ganas todos los días en medio de la adversidad de levantarnos y hacer algo bueno. Por mí, por mi familia, por el entorno. Eso es lo que quieren aplastarnos, el convertirnos a todos en ovejas, en unos colectivos imaginarios donde el que termina pensando diferente le cortan la cabeza. Eso es a lo que llaman pueblo y eso es a lo que se refieren los tiranos hablando a nombre del pueblo. Lo triste es que habiendo vivido 200 años de vida joven republicana, a diferencia de Hungría, que es una nación de 1200 años, que resistió todo hasta la dominación del Imperio Otomano y no se convirtieron al Islam,
siguen con su tradición judeocristiana, católicos, ortodoxos, aguantaron. Algunos se reían diciendo que como la lengua de ellos es única, es tan extraña como la del País Vasco, eso les ayudó y de pronto tienen razón. Nadie les entendía, qué difícil hablar esa lengua. Pero volviendo a Colombia, desde nuestro origen como nación, hemos sido un país violento. Cada vez que hemos tenido oportunidad de recomponer el rumbo, ha sido en algunos episodios de la historia de Colombia, por ejemplo. El general Rafael Reyes. Después de todas las guerras civiles, que habían un montón de generales y coroneles que ni siquiera habían pasado por una escuela militar, pero que se autodenominaban generales y tenían unas hordas de ejército y se mataban, las guerras entre el estado del Cauca y el estado de Antioquia, las guerras en la costa, terminamos en la guerra de los 1000 días. La guerra de los 1000 días. Y esa guerra se acaba cuando llega el general Rafael Reyes y viene la época de la Restauración Nacional y duramos un periodo de tranquilidad y de paz. Pero desde los años 20 ya viene la Internacional Comunista internacionalizando la revolución. Y la primera gran muestra que nos dan es la huelga insurreccional de las bananeras que dibujaron de genocidio para empezar a reescribir la historia del Ejército de Colombia, magnificada por García Márquez. Genocidio que no existió, que es falso y que oculta lo que pasó. Habían secuestrado a la policía en Santa Marta, se habían robado unas armas en el Tolima y los 3 promotores de la huelga habían sido entrenados en Moscú, año 1929. Increíble la propaganda, en lo que son eficientes los socialistas es en la propaganda. Hoy son muy eficientes con las redes sociales, engañando incautos, sobre todo a la juventud. Y vamos por este país y sigue la violencia y viene el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán a manos de los comunistas y se lo achacan al presidente conservador de turno. Y viene el Frente Nacional donde hubo paz, pero los comunistas dijeron que es que no los habían dejado, que los habían excluido. Siempre hay una excusa para la violencia. Pero lo más importante es entender la misma estrategia de siempre. Inversión revolucionaria. Inversión revolucionaria es un concepto acuñado por el filósofo brasilero Olavo de Carvalho y significa modificar la realidad, convertir a la víctima en victimario. Inversión revolucionaria es el Palacio de Justicia, donde los asesinos los convirtieron en mártires y se inventaron desaparecidos para desacreditar a la fuerza pública. Inversión revolucionaria es la bomba de Santo Domingo, que jamás existió como bomba clúster, sino que fue un camión bomba que se le explotó al ELN que estaba asociado con las FARC. Inversión revolucionaria es lo que nos han hecho a todos los que pretendemos luchar contra estos bandidos que disfrazan la paz como si fuera su intención última. La paz comunista es la guerra a sus opositores. La paz comunista es la paz de Cuba, donde el muchacho que sale a protestar termina condenado de por vida o fusilado. Es la paz de los sepulcros. Ellos juegan con el lenguaje. Ellos nos han robado el lenguaje. Ellos se han adueñado de la verdad diciendo mentiras. Por eso Gustavo Petro se ufana todo el tiempo de estar frenético por conocer la verdad, pero nunca nos contó su verdad. Nunca nos contó que los 5 principales fundadores del M-19 venían de las FARC, entre ellos Carlos Pizarro León Gómez y Jaime Bate Mancayón. ¡Ay, qué casualidad! Nunca nos contó, pero nosotros sí lo leímos, como en una entrevista de Jaime Bate Mancayón a Jacobo Arenas, le confiesa que necesitaban urbanizar la guerra. Y después se inventaron que con el robo a las elecciones de Rojas Pinilla, habían nacido como un grupo universitario. Todo es mentira, como el mito de Marquetalia, donde dicen que porque el ejército, que además es mentira, les había
matado los cerdos y las gallinas, ellos se habían vuelto un ejército revolucionario comunista. Mentiras. El primer acto fundacional de Tiro Fijo fue asesinar 16 personas en un municipio que se llama Insá, Cauca. Dentro de los asesinados no solo están los policías, están los sacerdotes y las monjas y el pobre alcalde al que le pegó un tiro en el entrecejo que le valió el alias de Tiro Fijo. Ay, eran campesinos, ¿cómo no? Y de historia en historia se apoderaron de la verdad y de la memoria. Porque resulta que la izquierda, propagandista por excelencia, sabe contar historias y a la gente le gusta que le cuenten historias. Nosotros los de la derecha, responsables, angustiados para que la gente aprenda, empezamos a dar cifras y datos y a la gente no le importan, ni entiende lo que uno está hablando. Nos toca contar nuestras historias cortas, que llamen la atención, porque la verdad es mucho más fuerte que la mentira. Hay que aprenderles eso, a contar historias, con la diferencia de que nosotros decimos la verdad y ellos mienten. Hoy en esta segunda entrega de la Comisión Civil de la Verdad, queremos que esto sea un homenaje a los miembros de la fuerza pública. En este país, la sangre de civiles también ha venido acompañada de soldados, de infantes de marina, de miembros de la Policía Nacional. Y lo increíble es que cuando ustedes tuvieron derrotado a las guerrillas, siempre salió algún político o algún grupo de la clase política con la banderita de la paz para poder negociar, hacer contratos y serruchar. Aquí se mancilló el honor de la fuerza pública, de miles, de cientos de miles de familias que entregaron sus hijos por el honor de ser policía, de ser miembro de la fuerza pública, para que salieran los políticos en la foto, dándose la mano. ¡Ay, firmamos la paz! ¡Bravo! ¿Cuál paz? Está rodando un video del presidente Fujimori. No sé si lo vieron, donde recoge toda su lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso, unos psicópatas muy parecidos a los helenos, con Abimael Guzmán y el MRTA. Esos ponían bombas en los barrios más pobres de Lima y explotaban y mataban 70 personas. Esa era la reivindicación revolucionaria. Pero llegó un presidente como su Fujimori y los sometió. En ese video se muestran imágenes de cómo sería el Perú si hubiera firmado un acuerdo de paz. Bueno, como lo es Colombia, una vergüenza, con unos gordiflones pensionados a costillas de las víctimas y de todos los que pagamos en Colombia, dando cátedra de paz. Porque es que el ser humano delincuente no se mejora con premios, se empeora. Y después nos montaron un paro criminal completamente orquestado que empezó en Chile, el país más próspero de América, pero más próspero por las buenas políticas económicas. Independiente de Pinochet, les trajo prosperidad, les suprimió libertades económicas, libertades políticas, libertades civiles, es cierto, enfrentado al comunismo, pero les devolvió un país lleno de prosperidad. País delgadito que no tiene ninguna ventaja comparativa con Argentina, con Brasil, el más próspero, el de mayor ingreso per cápita, el de más seguridad, país con mayor movilidad laboral, que si a uno lo echaban de un empleo se salía, conseguía trabajo inmediatamente. Hoy Chile tiene uno de los índices más atroces de violencia. Hoy a Chile, a través de la violencia social disfrazada de otra frase, con la manipulación del lenguaje para romantizar la barbarie del estallido social. Hoy Chile es prácticamente un país que está deshecho, pero a eso le apostaron muchos jóvenes y muchos políticos, a una nueva constitución que parecía escrita por todos los grupos de desquiciados que la mente humana pueda
por lo menos recordar. Todos los fanáticos, de todos los estilos, por fortuna derrotaron esa constituyente y esa nueva constitución. Tanto daño para demostrar que la izquierda es una enfermedad mental y espiritual, como lo ha dicho Javier Milei. Argentina, mientras controle el narcotráfico en Córdoba, que tiene tomada a esa ciudad, como tienen tomado Tuluá, como tienen tomado Jamundí en Cali, como tienen tomado distintos municipios, el narcotráfico, mientras controle el norte, que además tiene toda la intención de hacerlo, más la política económica, sale al otro lado y se salva. En Chile, yo aspiro que gane el mejor, que se llama José Antonio Kast, un hombre valiente, que lo ha enfrentado todo, pero habían que dar toda la vuelta, había que arruinarse como país para entender que por ahí no era. Ay, la reconciliación de la izquierda, chévere, quemando policías, quemando los medios de transporte de la gente que no tiene servicio ni automóvil privado, quemándolo todo, quemando lo que no construyeron. Por eso nada les cuesta, pero hay que darles premios. Pobrecitos los de la primera línea. Hay que liberarlos y sostenerlos porque ellos son casi discapacitados. Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. ¿Qué nos hicieron y qué nos pasó? Y eso mismo lo repitieron en Colombia, igualito, con los muchachitos afectados. Digo, pero los muchachitos, que a ustedes si son normales, van a salir a una autopista con carros a 200 kilómetros, ¿se van a parar en la mitad? ¿Usted se pararía en la mitad de pleno combate, usted tirándole molotov a la policía, usted se pararía enfrente? No. O están drogados o su ideologización es tan grande que entran frenéticos y enfermos. Ah, pero entonces ahora la culpa es de la policía. Inversión revolucionaria. Ya no nos podemos defender. Y como la izquierda y la derecha cobarde es la que se encarga de abrirle la puerta a la izquierda, entonces acabaron con la capacidad y el valor y la honra, porque acabaron la moral de la fuerza pública. Y ahora se quejan. No, este evento de hoy es una reivindicación y para mí es un honor que ustedes, General Mendieta, a quien seguimos su drama y su tragedia durante muchos años, y usted, John Frank Pinchao, que lo recuerdo tanto y tengo la memoria vívida de cuando usted se escapa. Y recuerdo que, no sé si fue un campesino y los llevó donde estaba el ejército, y están los primeros videos suyos con esa fortaleza y esa berraquera de ser un campeón, un ganador, sus primeras frases deshecho pero sintiéndose libre, cómo nos devolvía esa sensación del bien, esa alegría de la justicia, como cuando las películas acaban, donde el verdadero héroe es el que triunfa. El rescate que hacían, General Mendieta, de ustedes, un ejército y una policía que transformaron un país deshecho en el 2002. Cada vez que prendíamos el televisor y veíamos que había un rescate de soldados o policías secuestrados, nos sentíamos felices, hasta que llegó la mejor operación de cualquier ejército del mundo, la mejor, que fue la Operación Jaque. La hicieron ustedes, los miembros de la fuerza pública, para después terminar degradados por cuenta de Juan Manuel Santos, un traidor que no hubiera sido presidente ni de la junta del edificio de él, firmando acuerdos de paz. Y ahí tenemos los gordiflones dándonos cátedra de paz en el Congreso. Y plata, y plata, y plata, y las víctimas mendigando ahí, vendiendo cualquier cosita a las que se lograron escapar, sus hijos deshechos y las víctimas militares desconocidas. Pues no. Así como la Comisión de la Verdad, comandada por el cura Francisco de Rux, se gastó 400.000 millones de pesos, seguramente apelando a su ética marxista, aquí no necesitamos muchos millones, necesitamos voluntad,
amor de patria y reconocimiento a los verdaderos héroes de nuestra historia. Así el ministro de Defensa, de forma falaz, quiera quitarle la palabra honor, nosotros en el corazón de los colombianos, de la gran mayoría de los colombianos de bien, que esa palabra también les molesta, los colombianos buenos, los que madrugamos, los que trabajamos, los que ayudamos, siempre los vamos a reconocer como héroes. Así como a la policía hoy le dicen que tiene que quitar de los documentos oficiales, es un orgullo ser policía, pues vamos a ver si ellos logran cambiar el corazón de esas mayorías que quiere a su fuerza pública. Este evento de hoy es un reconocimiento a la historia del valor de quienes nos han mantenido en libertad hoy. La libertad no se la agradecemos a los políticos y menos a los que firman con banderitas. La libertad nuestra es gracias a la sangre de soldados, de infantes de marina y de policías. Muchas gracias.